Fundación Pro Empresa EIRL presenta Orientación Profesional, asesoría contable, tributaria, laboral, previsional y seguridad social. En la conducción del contador público, Carlos Villanueva Correa. Bienvenidos al programa Orientación Profesional. Estimados amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio Orientación Profesional. Es un gusto, amigos, estar nuevamente con ustedes para abordar un nuevo e interesante tema. En este caso, en nuestro bloque financiero, vamos a comentar la reciente ley 31.362, dado el pasado 28 de noviembre del presente año. Mediante esta ley, amigos, se dispone que las facturas que emitan las MIPES, es decir, las micro y pequeñas empresas, deban ser canceladas por sus clientes en un plazo no mayor a 30 días calendario. De manera pues que les invito, amigos, a seguirnos en esta importante exposición. Vamos a ver en primer lugar lo que acabo de mencionar, la ley 31.362, ley denominada de pago de facturas MIPE a 30 días. Ha sido publicada, como lo he mencionado, el pasado 28 de noviembre del presente año. Vamos a ver, amigos, acá cuál en sí es el objetivo de esta ley. Como sabemos, amigos, las micro y pequeñas empresas denominadas comúnmente como MIPES vienen a ser la gran mayoría de unidades empresariales que existen en nuestro país, pero no por ello dejan de ser al mismo tiempo las más pequeñas, las más débiles económicamente, como para poder pues subsistir largos periodos de tiempo con problemas de liquidez. De ahí pues que esta ley 31.362, amigos, se dirige a proteger el capital de trabajo de las micro y pequeñas empresas. ¿De qué manera? Vamos a verlo enseguida. ¿Cuál en sí es el contexto en que se da esta ley 31.362? Se da debido al retraso en el pago a las MIPES como mecanismo de financiamiento indirecto. ¿Cómo así? ¿Cómo ocurre o viene ocurriendo al presente esto? Vamos acá a hacer un pequeño análisis que ha llevado en sí a que se dé esta ley a favor de las MIPES. Los clientes de las MIPES, principalmente las medianas y grandes empresas, se venían financiando por medio de retrasar el pago a sus proveedores MIPES. Como sabemos, pues esperaban terminar su ciclo productivo, entregar la producción a sus propios clientes, en algunos casos exportarlos y cobrar sus facturas, y con ello finalmente cancelar a sus proveedores MIPES. Como sabemos, pues este transcurso de tiempo era bastante largo. En algunos casos 90 días, en algunos otros casos unos plazos mayores, y todo este tiempo pues tenían que esperar las MIPES para poder finalmente tener que cobrar sus facturas, con lo cual pues el perjuicio era enorme, debido a que en todo este tiempo que tenían que esperar se quedaban sencillamente sin liquidez y tenían pues que en otros casos tener que buscar financiamiento, con ello pues asumir el pago de intereses, cuando en realidad pues deberían contar de manera más rápida con el pago de sus acreencias por parte de sus clientes. Lo que hemos señalado acá es que dicha práctica les beneficiaba a las medianas y grandes empresas, debido pues a que evitaban recurrir al financiamiento bancario y el consiguiente pago de intereses. En efecto, amigos, tal como lo puntualizamos en este momento, las medianas y grandes empresas de alguna manera se han venido financiando indirectamente por medio de retrasar el pago a sus proveedores MIPES. Esto debido a que, como lo estamos señalando acá, no pagaban a sus proveedores MIPES de manera inmediata, sino tenían que estos esperar pues que en el mejor de los casos transcurra la venta de sus productos de sus clientes, para que ellos al cobrar recién paguen sus obligaciones a las MIPE.
Y como vemos acá, pues, en la práctica, las medianas y grandes empresas se han estado financiando con la demora en el pago a los proveedores MIPE. Es esta una de las razones entonces por la que nace esta ley 31.362, como le hemos indicado acá, cuyo objetivo es proteger el capital de trabajo de las micro y pequeñas empresas. Vamos a ver acá cuál ha sido en realidad hasta ahora las consecuencias del retraso en el cobro de facturas y recibos por honorarios. Acá quiero hacer una puntualización debido a que esta ley 31.362 no solamente se circunscribe a señalar un plazo máximo para el cobro de las facturas a favor de las micro y pequeñas empresas, sino también para aquellos trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios. De manera pues que esta ley va a favor de ambos, tanto para las empresas MIPES como también para los trabajadores que emiten recibos por honorarios. Veamos acá, amigos, cuáles eran aquellas consecuencias, o son hasta ahora, mientras que esta ley no esté plenamente vigente, las consecuencias que afrontan diariamente tanto las MIPES como los trabajadores independientes cuando venden o dan servicios a las medianas y grandes empresas. Una consecuencia era que se tenían que endeudar. Las MIPES deben acudir pues a solicitar créditos bancarios al no contar con liquidez y capital de trabajo. Y como sabemos pues, ello conlleva al pago de intereses bancarios. Otra consecuencia era recaer en la informalidad. Esto debido a que muchas veces las MIPES no son sujetos de crédito en el sistema financiero y consecuentemente deben recurrir a créditos informales, como sabemos, pagando altas tasas de intereses. Y una tercera consecuencia que se viene dando hasta ahora en cuanto a las MIPES es que como consecuencia de todo ello es el rompimiento de la cadena de pagos y la posterior quiebra. En efecto, al no contar con liquidez, dejan de pagar a sus trabajadores, proveedores, tributos, que los lleva muchas veces a la quiebra. Todo este panorama se presenta, pues, como lo estamos indicando, por el retraso en el cobro de sus facturas por parte de las MIPES que, como lo hemos indicado, de alguna manera ello ha estado en realidad financiando a las medianas y grandes empresas. Vamos a ver acá, amigos, antes de entrar propiamente al análisis de esta ley, cuál es la importancia de las MIPES en nuestro país. Como sabemos, las micro y pequeñas empresas representan más del 95% de empresas del país. Por otro lado, se afirma también que las MIPES aportan el 20% del Producto Bruto Interno de nuestro país. Y finalmente, las MIPES concentran más del 80% de la población económicamente activa. Así que las MIPES en nuestro país tienen una importancia singular. De ahí pues que no es conveniente, creemos, para nadie que las MIPES finalmente terminen en quiebra, dada principalmente por problemas de liquidez, de no contar con el capital de trabajo necesario como para poder seguir financiando sus actividades. De ahí pues que esta ley 31.362 recoge este contexto, esta problemática y busca pues que se recupere, que se protege al capital de trabajo de las MIPES y está fijando pues que el pago de sus facturas en adelante serán en un plazo no mayor de 30 días calendario. Estamos hablando, amigos, hace buen momento ya de las MIPES. En este caso me refiero a las micro y pequeñas empresas. Pero probablemente algunos se pregunten qué es una microempresa, qué es una pequeña empresa. En este caso la ley pues define que son microempresas aquellas cuyas ventas anuales no superan las 150 UIT. Considerando la UIT para el presente año,
vendría a ser unas ventas anuales de 660.000 soles. Mientras que las pequeñas empresas son aquellas cuyas ventas anuales no superan las 1.700 UIT. En soles sería 7.480.000 soles. Entonces, a estas empresas es a quienes va dirigido o dirigida esta ley 31.362. Vamos a ver acá, amigos, el alcance de esta ley. Es aplicable a las facturas y recibos por honorarios emitidos a clientes o usuarios tanto del sector público como del sector privado. Es decir, las facturas que emitan las micros y pequeñas empresas a las empresas del sector privado, como también a las entidades del Estado, y también los recibos por honorarios que emitan los trabajadores independientes a las entidades estatales como a las empresas privadas, estarán dentro del alcance de la ley 31.362 que vamos a desarrollar enseguida. Veamos acá cuándo se inicia el cómputo del plazo de 30 días. Para esto, la ley también se ha encargado de especificar de qué manera se va a iniciar o se va a dar el cómputo del plazo de 30 días en que van a estar obligadas pues las empresas o los clientes en este caso a pagarle a las MIPES. En primer lugar se señala que la empresa privada o entidad pública tiene un plazo de 8 días calendario contados a partir de la recepción del bien o servicio para otorgar la conformidad, de acuerdo a la orden de compra, contrato, término de referencia u otro documento que se hubiera pactado. Entonces, cuando la MIPE entregue el bien o el servicio a su cliente, este cliente cuenta con un plazo máximo de 8 días para otorgar la conformidad. Obviamente puede ser un plazo menor. Una vez que el cliente ha dado la conformidad de haber recibido el bien a satisfacción o el servicio, de igual manera, la empresa MIPE emitirá la factura. Y una vez que se emite la factura, a partir de la fecha de emisión empieza el cómputo de los 30 días del plazo a que se refiere esta ley. Tengamos esto muy presente. En el caso de los trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios, ocurre lo mismo. Una vez que se dé la conformidad al servicio que hubieran brindado, emitirán el recibo por honorarios, electrónico en este caso, y a partir de la fecha de emisión se computa el plazo de los 30 días calendario. Tengamos muy presente esto. Veamos acá entonces, como ya lo venimos mencionando, cuál es el plazo máximo para la cancelación de facturas o recibos por honorarios. En primer lugar, hay que señalar que si la factura ha sido emitida para ser pagada en una sola cuota, entonces la ley está ordenando que debe ser cancelada en un plazo máximo de 30 días calendario. Igual ocurre también en el caso de los recibos por honorarios. Mientras que si la factura hubiera sido emitida para cancelarse en 2 o más cuotas, en este caso la ley señala que la primera cuota debe ser cancelada en un plazo máximo de 30 días calendario, contado, como le hemos indicado, a partir de la fecha de su emisión. Pero acá la ley también está haciendo una excepción, y esto es un poco preocupante, porque señala la ley que puede darse un acuerdo de partes, es decir, un acuerdo celebrado entre el proveedor y su cliente. En este caso, cuando hablamos del cliente nos referimos a la mediana o grande empresa, o también a la entidad del Estado, y este acuerdo puede tratar o se refiere a establecer un plazo de pago distinto a lo que ya hemos visto previamente. Es decir, si el cliente no está en condiciones de pagar la factura a la empresa MIPE o al trabajador independiente su recibo por honorarios en un plazo máximo de 30 días calendario, entonces deberán
celebrar un acuerdo por escrito ambas partes señalando el plazo correspondiente. Pero la ley acá hace una atingencia y señala siempre y cuando ello no constituya un abuso para la MIPE. ¿Cómo poder establecer en los hechos si ocurre o no ello? En realidad es complicado. Esperamos que el reglamento, cuando se promulgue, establezca o esclarezca, pues, o delimite en todo caso en qué casos puede aplicarse los acuerdos de partes que como lo estamos comentando en este caso, va a fijar un plazo de pago distinto de la factura. Nos preguntaremos entonces qué ocurre en este caso cuando la factura es cancelada fuera del plazo legal que venimos comentando. Como ya lo hemos indicado, la ley 31.362 ordena que la factura se pague en un plazo máximo de 30 días calendario. Pero ¿qué ocurre si el cliente incumple y no lo cancela en la fecha señalada o en el plazo máximo de 30 días calendario? En este caso, la ley está regulando que de no cancelarse la factura o recibo por honorarios dentro del plazo señalado, el acreedor, es decir, el cliente, deberá asumir el pago de intereses moratorios. Y en realidad esto se trata de una novedad, porque si bien es cierto que el pago de intereses por la cancelación fuera de plazo era un acuerdo de carácter privado que se daba habitualmente entre proveedor y cliente, no se había llevado pues a un contexto legal como está ocurriendo ahora. Ahora la ley está ordenando de manera que es indisponible a las partes que se pueda evitar esto. La ley está ordenando que si la factura no es cancelada en el plazo máximo de 30 días calendario, entonces el acreedor deberá asumir el pago de los intereses moratorios. ¿Y de qué forma se va a dar el devengamiento de los intereses? Acá la ley también señala que correrá desde el día siguiente de la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago. Digamos, por ejemplo, que el cliente se tardó 10 días en pagar la factura o se excedió 10 días de los 30 días máximos permitidos. En este caso, entonces, deberá pagar intereses moratorios por los 10 días de exceso por no haber cancelado oportunamente. También la ley, como lo hemos indicado al inicio de nuestra exposición, señala que están comprendidas también en la ley 31.362 las entidades del Estado. De manera pues que cuando una empresa MIPE venda un bien o preste un servicio a una entidad estatal, también deberá pues exigir que su factura sea cancelada en un plazo máximo de 30 días calendario. En este caso, la ley señala que las disposiciones de la presente ley son aplicables siempre que sean más favorables para las MIPE o proveedores del Estado en general. Evidentemente, si hay una norma que sea o que otorgue un plazo menor de pago, se preferirá esta. Pero de no ser así, entrará en este caso a tallar la ley 31.362. Por otro lado, amigos, se ha señalado también un plazo de adaptación. Se señala que por un periodo de 180 días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el pago del monto de las facturas o recibos por honorarios en el caso de las empresas privadas se podrá realizar en un plazo máximo de 60 días calendario. Es decir, en los 180 días que entre en vigencia esta ley, que vendría a ser prácticamente 6 meses, va a existir un periodo transitorio en el cual el pago de facturas no se va a hacer
en el plazo máximo de 30 días calendario, sino de 60 días calendario. Pero, repito, esto va a ser una etapa transitoria por los primeros 180 días calendario desde que entre en vigencia la ley. Esto quiere decir que una vez que la ley haya superado los 180 días de vigencia, ya a partir de entonces entrará plenamente en operatividad el plazo de máximo de 30 días calendario para la cancelación de las facturas a las empresas MIPE, de igual manera también de los recibos por honorarios que emiten los trabajadores independientes. Lo que resta, amigos, acá es señalar pues que estamos a la espera de la publicación del reglamento, que en este caso la ley ha señalado que debe hacerse como máximo en los 90 días siguientes. Como corolario, amigos, tenemos que indicar que esta ley es, consideramos, bastante favorable en el sentido que, como le hemos indicado al inicio de nuestro comentario, devuelve la liquidez a las empresas MIPE en el sentido de proteger su capital de trabajo, que como nosotros conocemos en la realidad, las empresas MIPE no tienen un capital cuantioso. Su capital muchas veces es reducido o mínimo. Y en otros casos usan un capital para vender un bien o prestar un servicio y se les termina. Entonces, para realizar una siguiente venta o prestar un siguiente servicio, requieren contar con ese capital. Y como no lo tienen debido a que sus clientes tardan mucho tiempo en cancelarles sus facturas, se ven obligados a recurrir y tener que solicitar financiamiento bancario o créditos informales. Con lo cual, en el primer caso deben asumir pago de intereses bancarios y en el segundo caso tener que pagar altas tasas por los créditos informales. Y ello pues evidentemente no permite consolidar la posición financiera de las MIPES por cuanto están frecuentemente carentes de liquidez. Y en muchos casos pues las obligaciones se les acumula y finalmente terminan quebrando. Y como lo hemos señalado también al inicio, las MIPES son sumamente importantes. Otorgan el 80% de mano de obra de la población económicamente activa y es importante pues rescatar y consolidarlas en la actividad económica en nuestro país. Así que, amigos, creemos que es importante dar una bienvenida a esta ley 31.362 que, como lo hemos indicado ya, le da un carácter legal a la obligación de pago a las MIPES. Hasta ahora, amigos, existían pues plazos disímiles. Muchas veces las MIPES tenían que esperar 30 días, 45 días, 60 días, en algunos casos hasta 270 días, amigos. Y nos preguntamos, y mientras tanto, ¿cómo es que la MIPE logra tener la liquidez para seguir operando? Entonces, atendiendo a todas estas circunstancias, es que se da esta ley 31.362, considerando que las MIPES pues no son unidades económicas que pueden soportar un largo tiempo sin contar con su capital de trabajo. Entonces, en ese contexto consideramos que esta ley es sumamente importante y creemos pues que deben darse más normas que contribuyan a fortalecer a las micro y pequeñas empresas y también en este caso se ha la ley permitido acompañar también dentro de los beneficios a los trabajadores independientes que emiten recibos por honorarios. Bien por ellos, porque también, al igual que las MIPES, muchas veces han tenido que esperar para cobrar sus recibos por honorarios. Ahora la ley ya está fijando también un plazo máximo de 30 días calendario para poder cobrar sus acreencias. Muy bien, amigos, gracias por habernos escuchado en esta ocasión.
Ha sido un gusto poder compartir este importante tema y esperamos reencontrarnos enseguida con otra importante exposición. Hasta pronto. Fundación Proempresa EIRL presentó su programa Orientación Profesional. Gracias por su sintonía. Si desea comunicarse con nosotros, puede visitarnos en nuestras oficinas. Leoncio Prado 553, oficina 313, Galería Ciudad Chimbote, o llamarnos a los celulares 946-190633 y al 943-610148, o escríbanos al mail Fundación Proempresa EIRL@gmail.com y en las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.